Hola, yo soy Alejandra y este video es la continuación de la serie de diálogos que vamos a tener Abril y yo en este canal que es Alebrijes Literarios. Como ustedes pudieron ver en el último video que hizo Abril, ella habló sobre las etiquetas que se utilizan para la literatura. ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? ¿Las utilizamos? ¿Tienen alguna función? Si quieren pueden ver el video de Abril, les voy a dejar en la i el video para la liga, que está también en este canal. Esta serie de videos decidimos hacerlos porque teníamos muchas ganas de platicar sobre temas un poco escabrosos dentro de la literatura, dentro de los círculos de la literatura, lectores, críticos, comentaristas, opinólogos, lo que sea. Son temas que siempre han sido motivo de discusión y nosotros quisimos hablar sobre eso aquí en YouTube y en este canal que es pues de Abril y mío. Hola Abril y gente que está viendo este video. Como les decía anteriormente, ya comenzó Abril, le voy a continuar yo y la verdad es que yo estoy en muchas cosas de acuerdo con Abril. Creo que por algo tenemos en común nuestra amistad y que finalmente nos ha llevado a entender mejor los libros que leemos y los comentarios que nos hacemos para poder mejorar en nuestras impresiones de las lecturas que tenemos. Aquí tengo mis apuntes que hice a partir del video de Abril y creo que ella ya resumió en gran parte de lo que yo pensaba, pero las etiquetas en sí no funcionan para la literatura. Finalmente la literatura es un arte que no podemos de alguna u otra forma, como todas las artes, nacen de este interior del ser humano que no es lo mismo a las ciencias puras o las ciencias exactas. Y creo que la necesidad que tenemos como seres humanos de clasificar las cosas nos han llevado a querer clasificar a sí mismo lo que hacemos con este espíritu interno que tenemos y que transformamos en arte. Como ustedes saben, los géneros literarios son esas categorías en las que hemos hecho o en las que hemos tratado de encasillar desde la época clásica las distintas formas de crear el arte a través de la palabra. Los griegos, por ejemplo, hablaron de tres principales, que era el género de la epopeya, la lírica y finalmente la dramática, ¿no? El teatro. Finalmente se le añade este género que se le llama el género didáctico, donde se incluye el ensayo, la biografía y demás textos similares. Yo creo que a partir de esta necesidad que tenemos como seres humanos de clasificar todo y querer darle entendimiento a lo que estamos haciendo, es de donde nacen esas etiquetas y nacen estos subgéneros que le llaman el subgénero no nada más es el género de la literatura infantil y juvenil, que es actual, muy moderna, y lo que le llaman la literatura clásica o la literatura para adultos, que sigo sin entender por qué, sino que también está la literatura de terror, la literatura de ciencia ficción, la literatura para mujeres o sobre mujeres, que todavía sigue siendo para mí una gran dificultad de entender, porque no entiendo precisamente a qué se refieren con literatura para mujeres o literatura de mujeres, y podemos encontrar un sinfín de etiquetas en la literatura. Y al igual que Abril, yo considero que las etiquetas son necesarias solamente para esta clasificación, pero es una clasificación muy general. Creo que las etiquetas nos sirven cuando vamos a una librería y a lo mejor tenemos ganas de leer algo de terror y lo encontramos directamente en la sección de terror. A lo mejor tenemos ganas de leer a un autor clásico y vamos a la literatura clásica. Y creo que es esta clasificación la que finalmente es la que genera el prejuicio lector, del que también ya habló Abril. Y no nada más con estos subgéneros, sino desde los géneros literarios, ¿no? Dices, bueno, yo nada más leo novela, no leo teatro, a mí no me gusta la poesía. Las etiquetas lo único que hacen es alejar a muchos lectores. Para muchos lectores tiende a ser un prejuicio. Y eso es lo que a mí no me gusta. Y no es precisamente que no me guste la etiqueta, sino el significado que le hemos dado a la etiqueta. Si es poesía, tiene un significado. Si es novela, tiene un significado. Si es teatro, un significado. Y si es ensayo, es otro. Muchos nos vamos con esa finta de la etiqueta y pensamos que nos hace más difícil leer. Nos dice, bueno, es que yo no leo teatro. O por ejemplo, una de las dudas que me entró hace poco cuando estaba creando el guión para un video, que es un video que voy a hacer sobre el siglo de oro español, y pensaba, por ejemplo, en las obras de teatro que hizo Sor Juana Inés de la Cruz o que hizo Lope de Vega. Son obras de teatro creados desde la lírica. Entonces me preguntaba y le preguntaba a unos amigos, bueno, ¿es poesía o es teatro?
Y creo que de ahí fue cuando me empezó a caer a mí como el 20 de esa necesidad que tenemos de etiquetar todo porque queremos forzosamente clasificar las cosas. Creo que en la actualidad nos ha creado muchos prejuicios y tabús respecto a ciertos temas. Y esto finalmente es en lo que yo coincido con Abril respecto a que es un daño al lector. Tú piensas que por ser literatura de terror no te va a gustar, tú piensas que por ser literatura de mujeres solamente lo pueden leer las mujeres, tú piensas que porque romance va a estar cargado de estas cosas, porque lo encuentras en ese lugar. Y creo que el mayor daño que se le ha hecho es sobre todo a la literatura infantil y juvenil. Cuando tú llegas y dices que es un libro para niños, ya inmediatamente esa palabra que es te da a entender que solamente los niños lo pueden leer, porque solamente los niños tienen cierta capacidad de lectura y no los adultos la misma. Actualmente en la literatura infantil se están haciendo cosas increíbles y maravillosas, tanto mexicanas como latinoamericanas como internacionales. Está, por ejemplo, Anthony Brown, lo que hace con sus libros álbum. Está Francisco Hinojosa en México. Está María Peschetti en Argentina. Sus libros infantiles o juveniles son increíbles y mucha gente se priva de su lectura precisamente porque son para niños. Y esto es algo que nos encontramos también mucho en las librerías. Por ejemplo, encontramos de 0 a 3 años, de 3 años a 5 años dividido, y luego de 5 años a 10, de 10 a 15, y así se va la división de estas lecturas, como si solamente una persona de 0 a 3 años puede acercarse a ese libro, como si solamente un joven de 13 a 16 años puede leer ese libro, y tú tienes 17 y ya te fregaste porque no vas a poder acercarte a ese libro. Y es algo que me pasa, por ejemplo, muchísimo con este libro, La historia interminable de Mijael Ende, porque está clasificado como literatura juvenil, ahí pueden ver. Sin embargo, la obra de Mijael Ende es increíblemente filosófica y mucha gente la desmerita porque como está en juvenil, porque puede ser solamente para jóvenes, no lo pueden leer como adultos. O por ejemplo, también hay libros que son considerados de jóvenes solamente porque el protagonista es un niño, como por ejemplo las obras de Mark Twain. Y ya automáticamente con eso deciden que, como el protagonista es infantil, los niños van a recibir mejor esa lectura. Otra de las conclusiones es que finalmente no tiene nada que ver la edad de la persona. Tú puedes tener 0, tú puedes tener 99 años y no importa la edad porque no tiene que ver con tu edad, sino con tu experiencia lectora. La experiencia lectora creo que para mí es mucho más relevante que la edad lectora que tengas. Por ejemplo, es algo que me gusta mucho de cómo clasifica el Fondo de Cultura Económica su libro, la sección que tiene A la orilla del viento, porque ellos no lo clasifican por edades, sino lo clasifican por competencias lectoras. Porque, y es algo que también menciona Abril en su video, no importa si tienes 20 años, si tú nunca has tocado un libro, pues obviamente va a ser para ti mucho más complicado acercarte a cierto tipo de lecturas si eres pues prácticamente un bebé con experiencia lectora. Creo que actualmente el daño que se le hace a esto es que tenemos muchos prejuicios que nos anteponen ante las lecturas, y no nada más ante la literatura infantil, la literatura juvenil o las otras literaturas o las otras subgéneros que hemos encontrado, sino que nos privan de conocer mejor un libro y nos privan finalmente de acercarnos a ese libro solamente porque el libro dice que no es para ti. Esto es lo que a mí no me gusta de las etiquetas. Yo entiendo que hay que clasificar los libros porque finalmente nos ayudan a ordenarnos. Sin embargo, también creo que es muy importante quitarnos estos prejuicios respecto a lo que entendemos por literatura infantil. Como dice Abril, actualmente mucha gente escribe a partir de esas etiquetas. Piensa que porque su libro va a ser vendido como infantil, tiene que tener ciertas características que lo hagan infantil. Y de ahí podemos encontrar un montón de libros que no valen la pena porque piensan que el niño es una persona estúpida o es una persona que no sabe. Entonces a veces pretenden educar al niño y viene esta moraleja al final y entonces el personaje te dice, no, es que no tienes que hacer esto porque no va a funcionar. Y pierde por completo el sentido de la literatura, porque la literatura no está hecha para enseñarnos. O sea, la literatura existe y tú sabes cómo la aplicas a tu vida, sin embargo, no tiene una función didáctica. Piensan que porque es para jóvenes tiene que tener un lenguaje muy sencillo, un lenguaje muy plano, sin creación de un personaje que tenga fondo y forma, sin creación de una idea que tenga fondo y forma, que no nada más esté bien escrita, sino que el trasfondo esté bien sustentada y que no
trate al lector como un idiota, porque finalmente creo que eso es algo en lo que puede caer mucho la literatura juvenil, en tratar al lector como una persona que no ha leído mucho y que por lo tanto hay que simplificarle el ambiente o las cosas. Creo que finalmente lo relevante de las etiquetas sirven para ciertos lectores, sirven para clasificar dentro de las librerías, para vender cierto tipo de libros, sirven más bien para la mercadotecnia, a lo mejor actualmente hablando. Sin embargo, creo que nuestra responsabilidad como lectores es saber diferenciar esas etiquetas y dejar esos prejuicios de lado. Una de las cosas que decía Abril era sobre la salud lectora. Como salud lectora sería increíble poder leer muchísimas cosas. Y no nada más estos subgéneros de los que les he hablado, sino que además también brincar de un género en otro, de la novela a los cuentos, de los cuentos a la poesía, de la poesía al teatro, quizás leer un poco de ensayo, leer biografías, leer historia. Cada lector finalmente decide qué es lo que le gusta y creo que eso es lo más entretenido de la lectura. No podemos obligarnos a leer lo que no queremos leer, es una como de las reglas básicas, o que es nuestro derecho lector decidir qué leer y decidir qué no leer. Pero también creo que sería interesante dejar de tener prejuicios respecto a esas etiquetas, abrirnos y darnos la oportunidad de leer cosas diferentes. Y pues ya, creo que eso es todo, Abril. No sé si vayamos a continuar. Yo creo que sería padre seguir hablando sobre este tema, a lo mejor brincarnos un poco sobre esto de literatura basura que le llaman. Ese será otro tema tal vez más adelante en este canal, en los diálogos de Alebrijes Literarios. Gracias por verme, gracias por escucharme, gracias por ver el video de Abril. Y pues están bienvenidos sus comentarios. Díganos ustedes qué piensan sobre las etiquetas, qué piensan sobre las clasificaciones de los libros y qué piensan sobre esta apertura lectora. ¿Deberíamos hacerla o cada quien debería leer lo que le dé la gana? Que no estoy abogando por ir en contra de eso, de hecho creo que cada quien debería leer lo que le dé la gana, pero sí creo que también deberíamos de darnos la oportunidad de leer otras cosas de vez en cuando. Entonces, yo soy Alejandra, esto es Alebrijes Literarios, nos vemos en otro video. Recuerden seguirme en mi página de Sputnik o en la página, en mi otro canal de Sputnik, y seguir a Abril en su canal de ensayos de Abril. Nos vemos en otro video, chao.